Bienvenidos Undú Amur S a su canal favorito de dramas turcos, Noches de Estambul. Espero que es tu copyright en el listos porque hoy vamos a destapar un tema que ha estado incendiando las redes y las revistas del Corazú Superíndice 3N, las acusaciones contra Kerem Bürsin. Como lo oyen. Pero tranquilos porque hoy no vamos a alimentar el fuego, sino a traer luz a la situación Superíndice 3N. Y es que Hande Erupar Rafael, la mismísima Eda Yildiz, ha salido en su defensa, revelando detalles que Kizu ese no conocuan. Este vídeo va a estar cargado de salseo, pero también copyright N de mucho respeto y objetividad. Vamos a analizar la situación Superíndice 3N, las acusaciones, la contundente defensa de Hande y Ademud S, exploraremos el impacto de todo este dalo en la carrera de Kerem. A su que preparen sus palomitas, Superíndice 3 Nanseceu Superíndice 3 modos y a compu, con diéresis más menos m en este viaje por el laberinto de la verdad. Antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero recordarles que si les gustan los dramas turcos tanto como a mí, suscríbanse a nuestro canal. No se pierdan ninguna de nuestras noticias, reseu más menos as, teoruas y chismes jugosos. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora empecemos. El nombre de Kerem Bürsin ha estado en boca de todos últimamente, y no precisamente por sus actuaciones impecables o su carisma arrollador. No. Las acusaciones que han surgido en su contra son bastante serias y van desde comportamientos poco profesionales en el set hasta actitudes egoku copyright ricas fuera de con diéresis copyright L. Algunos medios y usuarios en redes sociales han pintado una imagen de Kerem muy alejada del Galup N encantador que conocemos en pantalla. Pero ¿copyright hay de cierto en todo esto? ¿Es Kerem el villano que algunos pintan o víctima de una campaña más menos a de desprestigio? Vamos a desenredar esta madeja. Para entender la magnitud de la situación Superíndice 3N, tenemos que remontarnos a la serie que catapultó Superíndice 3 a la fama a Kerem y Hande a nivel mundial, Senu con diéresis al Capm, o Love is in the air, como la conocemos en muchos pauses de habla hispana. Recordemos ese fenu Superíndice 3 meno televisivo que conquistó Superíndice 3 corazones en todo el mundo. Senu con diéresis al Capm es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda Yildiz, una joven florista que sueu más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo. Un error en el sistema de becas los une en un contrato de compromiso que, obviamente, termina copyright-dándose en algo mucho real y profundo. El copyright nero de la serie es, sin duda, comedia romántica, pero también copyright N tiene toques de drama y superación Superíndice 3N personal, elementos que la hicieron tan atractiva para el público. Los actores principales, como ya saben, son Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Su química en pantalla era innegable, y esto, sumado a una trama fresca y divertida, convirtió Superíndice 3 a la serie en un fenu Superíndice 3 meno global. De hecho fue durante el rodaje de Senu con diéresis al Capm, que Hande y Kerem iniciaron una relación Superíndice 3N sentimental en la vida real, lo que aún de ese alimento Superíndice 3 el entusiasmo de los fans. La confirmación Superíndice 3N de su romance fuera de la pantalla desató Superíndice 3 una verdadera histeria colectiva y los convirtió Superíndice 3 en la pareja del momento. La serie es relevante para el tema que estamos tratando porque es precisamente en el contexto de este proyecto donde supuestamente ocurrieron muchos de los incidentes que se le atribuyen a Kerem. Algunos miembros del equipo Tu Copyright Nico y actores secundarios han comentado, de forma anu Superíndice 3 Nima, sobre el supuesto comportamiento diva de Kerem, su impuntualidad y su falta de colaboración Superíndice 3N. Estos testimonios, aunque anu Superíndice 3 Nimos, han circulado ampliamente en redes sociales y medios de comunicación Superíndice 3N, generando una ola de críticas hacia el actor. Un dato interesante sobre Senu con diéresis al Capm es que fue una de las primeras series turcas en adoptar un formato de ese corto y dino un mico similar a las producciones occidentales. Esto junto con su fuerte presencia en redes sociales, contribuyó Superíndice 3 a su con diéresis copyright sito internacional. Además la banda sonora de la serie se convirtió Superíndice 3 en un hit, con canciones que resonaron en el corazón Superíndice 3N de los fans y que a día de hoy seguimos escuchando. Otro factor crucial fue la estrategia de marketing, que aprovechó Superíndice 3 al máximo la popularidad de Hande y Kerem en redes sociales, creando una comunidad global de seguidores.
Pero volviendo al tema central, las acusaciones contra Kerem se han intensificado en los últimos meses, llegando incluso a afectar su imagen pública y sus futuros proyectos. Algunas marcas han mostrado reticencia a trabajar con con diéresis copyright L y sus apariciones públicas se han reducido considerablemente. Y es aquí donde entra en escena Ande Eru Parrafoel, quien ha decidido romper el silencio y defender a su expareja. Muchos se preguntan, ¿por qué copyright ahora? ¿Qué copyright la ha motivado a hablar? ¿Es un acto genuino de amistad, o hay algo muy detrás? Ande, en una reciente entrevista con una revista turca, ha negado rotundamente todas las acusaciones contra Kerem. Ha afirmado que durante el tiempo que trabajaron juntos en Senu con diéresis al Capm, Kerem siempre fue un profesional ejemplar, respetuoso con sus compaumas menoseros y dedicado a su trabajo. Según Ande, Kerem es una persona generosa, humilde y con un gran sentido del humor, muy diferente a la imagen que se ha estado proyectando de con diéresis copyright L. Sus palabras han resonado con fuerza en la opinión superíndice 3N pública y han abierto un nuevo debate sobre la veracidad de las acusaciones. Ande también copyright N ha hecho hincapié copyright en la presión superíndice 3N medio, tica a la que estuvo sometida la pareja durante el rodaje de la serie y CEU superíndice 3 esto pudo haber contribuido a generar malentendidos y falsas interpretaciones. Ha hablado sobre el constante escrutinio al que fueron sometidos, la invasión superíndice 3N de su privacidad y el acoso por parte de algunos medios sensacionalistas. Ha pedido a los medios y al público que sean muy cautelosos a la hora de juzgar a las personas, especialmente cuando se basan en rumores y fuentes ANU superíndice 3 ni más. Es fácil destruir una reputación superíndice 3N con acusaciones sin fundamento, afirmó superíndice 3. La defensa de Ande ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Muchos fans han expresado su apoyo a Kerem y han criticado a quienes lo han difamado. Han creado hashtags como #We Stand With Kerem y #Ande Supports Kerem, que se han convertido en tendencia mundial. Otros, sin embargo, se mantienen copyrighticos y creen que Ande podrá estar defendiendo a Kerem por lealtad o por mantener una buena imagen pública. Algunos incluso sugieren que podrá ser una estrategia para impulsar futuros proyectos en los que ambos podrán estar involucrados. Ahora, vamos a cambiar un poco de tema y a explorar otras series turcas donde la amistad y la lealtad son temas centrales. Estas series nos muestran CEU superíndice 3 los personajes se apoyan mutuamente en momentos difíciles, al igual que Ande ha hecho con Kerem. Analizaremos CEU superíndice 3 la televisión superíndice 3N turca ha retratado estos valores a lo largo de los aún más menos os. Una de ellas es Medcezir. Esta serie es un drama juvenil que narra la historia de Yaman Koper, un chico de barrio con un pasado difícil que es acogido por un abogado adinerado y se traslada a vivir a una lujosa urbanización superíndice 3N. Ayu conoce a Mira Beylice, una joven bella y popular con la que inicia una complicada relación superíndice 3N. Los actores principales son Ayatay Ulusoy y Serini Sarkaya. Medcezir es una adaptación superíndice 3N de la serie estadounidense de OC, pero con un toque turco que la hace única y emocionante. La adaptación superíndice 3N supo captar la esencia de la original, pero aún más menos adiu superíndice 3 elementos propios de la cultura turca, lo que la hizo resonar a nivel local e internacional. La serie es relevante para nuestro tema porque muestra CEU superíndice 3 la amistad y la lealtad pueden ayudar a superar obstáculos y a construir un futuro mejor. Los amigos de Yaman, especialmente Mert, siempre estuvieron a su lado, apoyándolo en sus decisiones y defendió copyright dolo de quienes lo juzgan por su pasado. La amistad incondicional de Mert se convierte en un pilar fundamental para Yaman en su proceso de adaptación superíndice 3N a un nuevo mundo. Un dato interesante sobre Medcezir es que fue una de las primeras series turcas en abordar temas sociales como la pobreza, la desigualdad y la delincuencia juvenil. También copyright N destaca superíndice 3 por su banda sonora, que incluye canciones de artistas turcos e internacionales, creando una atmósfera superíndice 3 esfera emocionalmente impactante. Otra serie que vale la pena mencionar es Y grado su con diéresis párrafo de o Insiders en Spau más menos Sol. Esta serie es un thriller policuaco que cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que terminan enfrentándose en bandos opuestos de la ley. Sarpilmaz se infiltra en la mafia para vengar la muerte de su padre, mientras que Mert Karaday se convierte en uno de los hombres de confianza del jefe mafioso. Los actores principales son Ayatay Ulusoy y Aras Bulut y Grado Sinemli.
Y grado su con diéresis párrafo erde es una serie llena de acción superíndice 3n, suspense y giros inesperados, que mantendrán al espectador al borde del asiento en cada episodio. La serie es relevante para nuestro tema porque muestra CEU superíndice 3 mo la lealtad puede ser puesta a prueba en situaciones extremas. Sharp y Mert, a pesar de estar en bandos opuestos, siguen sintiendo un fuerte vínculo fraternal y luchan por protegerse mutuamente. La amistad y la lealtad también copyright N juegan un papel importante en las relaciones de Sharp con sus compau más menos eros policuas y de Mert con sus amigos de la infancia. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas y los límites de la lealtad. Un dato interesante sobre Y grado su con diéresis párrafo erde es que fue una de las series turcas Mood S vendidas a nivel internacional. Su trama adictiva y sus personajes complejos la convirtieron en uno con diéresis copyright cito en pauses de todo el mundo, demostrando el poder de la narrativa turca. Y por último pero no menos importante tenemos Diriliay, Ertuğrul, Ores Erekçen, Ertuğrul, una serie istu superíndice 3 rica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y fundador del Imperio Otomano. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul y sus guerreros mientras luchan contra enemigos internos y externos para establecer un estado turco independiente. Los actores principales son Engin Altanduç y Atan y Esra Bilgic. Diriliay, Ertuğrul es una serie con diéresis copyright pica llena de batallas, intrigas palaciegas y valores morales, que ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su representación superíndice 3n de la historia otomana. La serie es relevante para nuestro tema porque la lealtad es uno de los valores fundamentales que promueve. Ertuğrul y sus guerreros son leales a su tribu, a su fe y a su líder. Estuvieron dispuestos a sacrificar sus vidas por defender sus ideales y proteger a sus seres queridos. La serie es un canto a la lealtad, el coraje y la perseverancia. Un dato interesante sobre Diriliay, Ertuğrul, es que se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menocultural en el mundo islámico. La serie fue elogiada por su representación superíndice 3n positiva de la historia y la cultura turca, así como por sus valores morales, lo que la convirtió superíndice 3 en un referente para muchas comunidades. En resumen, hemos visto CEU superíndice 3 Moan de Eru párrafo él ha salido en defensa de Kerem Bürsin, negando las acusaciones que se han hecho en su contra y resaltando su profesionalismo y su calidad humana. También copyright N hemos explorado otras series turcas donde la amistad y la lealtad son temas centrales, mostrando CEU superíndice 3 Mo estos valores pueden ayudarnos a superar obstáculos y a construir un mundo mejor. Hemos recorrido un camino lleno de drama, intriga y reflexión superíndice 3n. Creo que es importante recordar que todos somos humanos y que cometemos errores. Es fácil juzgar a los de Mood S desde la distancia, pero es mucho Mood S difícil ponerse en su lugar y entender sus motivaciones. La vida de un actor es compleja, sometida a una presión superíndice 3n constante y a la mirada inquisidora del público. Espero que este vídeo les haya ayudado a reflexionar sobre este tema y a formarse su propia opinión superíndice 3n. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright preparándolo. Su opinión superíndice 3n es muy importante para mí. A su que du copyright genme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright piensan sobre las acusaciones contra Kerem Bürsin? ¿Creen que Ande Eru párrafo él tiene razón superíndice 3n al defenderlo? ¿CEU es su serie turca favorita sobre amistad y lealtad? ¿Creen que los medios de comunicación superíndice 3n son justos con los actores? Los leo a todos. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos Seriu Copyright Filos y por supuesto suscribirse a nuestro canal Noches de Estambul, para no perderse ninguna de nuestras superíndice 3 y más aventuras en el mundo de los dramas turcos. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde en hacerlo. Nos vemos en el superíndice 3 Simo vídeo.